Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general. El día de hoy nos acompaña el doctor Misael Tapia Orozco. Él es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió psiquiatría en la Clínica San Rafael, avalado por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cursó posgrado de alta especialidad en psiquiatría en el Hospital General con sede en el Hospital Ángeles Pedregal. Posteriormente, hizo el curso de posgrado de alta especialidad en neuropsiquiatría con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Cuenta con un diplomado en bioética médica y posteriormente se ha desempeñado en el ámbito público como psiquiatra en varias dependencias de la Secretaría de Salud de Michoacán y en el ámbito privado. Actualmente está adscrito al Departamento de Atención Mental Hospitalaria y Psiquiatría de Enlace de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán y en el ámbito privado en la consulta de neuropsiquiatría. También ha participado en algunas publicaciones sobre catatonia de encefalitis viral, psicosis asociado a enfermedad de Parkinson y en capítulo del libro Principios de Neuropsiquiatría con el tema Hidrocefalia de presión variable. En las guías latinoamericanas de cáncer con el tema de neurotoxicidad por quimioterapia, así como exposiciones en congresos nacionales con temas sobre catatonia en Hospital General o uso de ketamina en Hospital General. El día de hoy nos acompaña para presentarnos el tema salud mental en la paciente obstétrica. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Tengo que estar acá o...? Para mí es muy importante el que podamos, no es la primera vez que me invitan, pero el poder estar hablando de componentes de salud mental y tratar de tener un componente científico al respecto. Porque siendo este un hospital escuela y un hospital de la mujer implica que hay población que padece condiciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas y que frecuentemente no es atendida. ¿Cómo sé que no es atendida? Bueno, pues tienen una psiquiatra y casi siempre está en consulta externa, no siempre está en las otras regiones. Y solo por estadística, el porcentaje de población que tienen aquí, más o menos entre el 15 y el 20%, va a tener trastornos psiquiátricos, entre leves, moderados o severos. Severos implica que pues, la paciente se ponga en peores condiciones. Casi siempre empiezo igual. Antes teníamos como una idea de la topología cerebral, esperando que esta zona se encarga de una parte, esta otra zona se encarga de otra parte. Hoy en día ya no funciona así, al menos no las cosas de neuroanatomía. Todo corresponde a redes, estas 8 redes en particular, pero cada circuito tiene una red de movimientos oculares, una red de sensibilidad en cada zona del cuerpo, una red de programación, de planeación, de jerarquización, y esas redes, cuando están en reposo, hay otras redes que las sostienen. Como la red por default, que hace que puedas ser creativo, que puedas tener iniciativa, que puedas tener nuevo tipo de pensamientos. Es decir, estas redes requieren ciertos tiempos de reposo para que uno pueda planear. Por eso es que cuando no duermes bien y estás en posguardia, en general está demostrado que es una mala idea que tengas trabajo prolongado porque tu toma de decisiones y tu intervención va a ser inadecuada. No tiene que ver con, obviamente, a más cansancio, no tiene que ver con un componente científico, el que las guardias no sean ABC, con que no puedas trabajar más de 36 horas seguidas y demás, porque sabemos que se toman más malas decisiones y se afecta más. Pero estas redes están superpuestas y tienen conexiones entre ellas y hay núcleos que son altamente conectados que afectan una u otra área. De esto está hay red visual, una red de atención ventral, una red somatosensorial, una red que se encarga de las emociones. Esto es relativamente reciente, el poder determinar eso. En todas las personas tenemos una mayor o menor vulnerabilidad a los ajustes de las redes. Es decir, el simple hecho de ser mujer implica que tiene ciertos cambios hormonales a partir de los ciclos menstruales. Y eso quiere decir que tus redes neuronales funcionan distinto y piensas distinto si estás en una fase folicular o preovulatoria o si estás en una fase lútea. Nuestros cerebros no todos son igual de vulnerables a ello. Es decir,
En las mujeres hay quien durante su periodo te puedes poner chipil o grumpy, enojona, o hay a quienes no le pasa nada durante ese proceso y puede pasar durante la menstruación sin mayor problema. Esa predisposición de cómo te sientes es una predisposición genética y si bien es cierto que puede influir factores alrededor y la dieta y demás, eso determina que tu cerebro es más o menos vulnerable a estos cambios hormonales. Estos cambios hormonales parecen ser un factor predictivo para ver si en algún momento puedes tú tener periodos de depresión postparto y es un factor de riesgo para tener periodos de depresión en la perimenopausia. Y así nos vamos, como estos predictores, hasta ser factores de riesgo para predecir si vas a tener o no enfermedad de Alzheimer o algunos otros componentes. El entender que cada persona es diferente es como inadecuado, nos ayuda a poder dejar de emitir juicios de valor, como decir, ¿sabes qué tonta? ¿Por qué lloras cuando estás en tu periodo? Porque no puedes intervenir en los procesos de alguien más, de cómo responde cerebralmente a cambios hormonales. Y no es lo mismo que ocurre en todos lados, igual que a otras que le digas, oye, pues no te enojes. Pues, nadie se cura diciéndole, nadie se le quita lo enojado diciéndole no te enojes. Pero lo mismo ocurre en los procesos depresivos o los procesos de ansiedad. ¿Por qué se da esta vulnerabilidad? Básicamente por componentes, perdón, es que me voy a adelantar para después regresar, por componentes genéticos. Esta vulnerabilidad pueden ver en sus familias, en sus mamás, en sus tías, en sus abuelas, sean hombres o mujeres, quienes podían tener mayores variaciones en el estado de ánimo o en la ansiedad, dependiendo de si era un periodo menstrual, si tuvieron depresiones postparto, como un factor predictor. Pero eso implica un riesgo genético para tener una buena metilación. Eso implica que desde acá podemos predecir la tendencia a que un producto desde su gestación pueda tener obesidad, también pueda tener factores de ansiedad y depresión, y aunque esto no quiere decir que sea destino, más que en algunos casos, pues hay genes que hacen que te va a dar porque te va a dar, como en enfermedad de Huntington, en algunos otros procesos, en algunas enfermedades complicadas. Los factores del entorno facilitan o no la expresión de esos genes. Pues hay genes que tienen mucho peso, hay otros factores que a lo largo de tu infancia o de tu vida facilitan una expresión adaptativa o desadaptativa. ¿Qué cosas son traumáticas en la infancia? En general, a grandes rasgos, separaciones tempranas, violencia intrafamiliar, madre o padre alcohólico, abuso físico, abuso sexual, bullying escolar y bullying en la residencia, pero no es tan temprano. Lo que quiero explicar es que el que tu cerebro esté estresado en una condición anormal, eso facilita que tengas expresiones y que tu cerebro responda de forma inadecuada o en la infancia o en la niñez o en la adolescencia generes redes medianamente chuecas de cómo responder ante los problemas. Ahora, hablo específicamente del personal de salud, pero uno de estos factores implica un proceso de formación. Imagínense, de 10 años, donde estás acostumbrado a procesos de maltrato, a bullying y demás cosas, implica que no estamos muy sanitos en general y como gremio asociado a condiciones como esta. Estaría peor si esto hubiese sido, si estos otros factores traumáticos ocurren desde antes. Y eso hace que como adulto puedas tener una respuesta adaptativa o no tan adaptativa a lo que ocurre. Entonces, durante los procesos de... ¿Y yo? No funciona, pero... Pero sonaba como el marro. Durante el proceso de... ¿Sí me escucho? Sí. Durante el proceso de la... Así como en la adolescencia es un periodo de transición, todas las neuronas están terminando de mielinizar y se optimizan y se quitan un montón de conexiones que normalmente
son ineficientes, o sea, naces con muchas más conexiones, durante la adolescencia se quitan muchas de esas conexiones, se hacen podas neuronales y otras tantas se madrean por los golpes, por usar marihuana, por usar alcohol a temprana edad. Esas redes, estas redes que veíamos, se lesionan fácilmente por factores que pueden ser como el cómo vienes de fábrica, los factores ambientales, como el consumo de sustancias, como los golpes que te dieron a lo largo de la vida, o como el uso de cosas simples, aparentemente como el alcohol. Pero esos procesos de la adolescencia son determinantes y por eso es que hay procesos de crianza que son muy importantes, no sé, 5, 6, 7 años, después 3, 14, 15, 16 años, en que tienes que poder establecer límites para que tú puedas poner un freno de forma regular ante tus impulsos. Cuando una mujer se embaraza, su cerebro se modifica. Y eso implica este concepto que es relativamente nuevo, que es de matrescencia. Eso implica que hay cambios adaptativos cerebrales para el proceso del embarazo. Y ocurren varias cosas. Una de esas, la cantidad de dopamina disponible es distinta. Normalmente disminuye, la cantidad de placer es distinta, pero te da más paz porque tienes más oxitocina. Esas modificaciones hacen que haya un proceso de migración neuronal de ciertas áreas y obligadamente después del primer hijo y después con cada uno disminuye tu capacidad de memoria y tu capacidad de manejar, de ser multitasking y operar muchas cosas. Esto no quiere decir que te quedes con menos capacidad, o sea, se puede medir. Simplemente se adapta para las condiciones, porque en el cerebro se prioriza el componente de el bebé. Entonces, se va adaptando conforme va creciendo tu bebé a un niño, a un adolescente, y eso es con costo en tu capacidad cognitiva. No estoy diciendo que pierdan mucha capacidad cognitiva, pero pierdes capacidad cognitiva para poder enfocarla en cuidados de alguien más. Esto no ocurre en todo el mundo. Hablo de algo que es más o menos constante, pero que es frecuente que sea reportado en las mujeres que dicen, desde que esto ocurre, tengo más alteraciones, principalmente en memoria de trabajo, en lo que estás aprendiendo, en la capacidad de memoria que tienes, para otros temas como componentes académicos. No quiere decir que cualquier mujer embarazada no pueda después estudiar o desarrollarse. En general son cosas que se puede adaptar, pero son cosas que no sabíamos que ocurrían. Cierta vulnerabilidad que facilita y que se mejora más cuando después de los 50 años, más o menos, que tratando de predecir que tengas menos deterioro cognitivo. Este proceso de matrescencia es más o menos como casi todo en estas cuestiones que vamos a ver de ansiedad, de depresión, de psicosis. Y lo que comentamos es que en este hospital, al ser un hospital materno-fetal, el rango de complicaciones que te deberían de tener o que tienen es más o menos el 15% de complicaciones psiquiátricas. Y lo más común en la salud mental perinatal implica, sí, depresión. Hay un porcentaje que es de ansiedad y de TOC, y hay un porcentaje bajo que es de psicosis perinatal. Nos pone mucho más en riesgo esta situación, pero ahorita hablaremos un poco tanto de la información como de los componentes de qué tratamientos y opciones de tratamiento hay en depresión perinatal, en ansiedad perinatal y en psicosis perinatal. Si hay alguna duda durante cualquier proceso de esto, prefiero que me interrumpan para que no se nos vaya esto, porque lo más importante es tener claro más o menos no solo la parte de las prevalencias. Entonces vimos que son redes más o menos complejas que se encargan de distintas funciones y que tiene y que están superpuestas. Todo mundo funcionamos con estas redes y somos conscientes de una parte mínima de los procesos, pero eso es normal. No podemos estar todo el día sintiendo, pensando, viendo, anticipando, planeando todo en el mismo nivel de jerarquía. Por eso tenemos red de atenciones y red por default. Entonces quedamos que hay cosas en las que el puro ambiente puedes tener un componente genético y tener, por ejemplo, trisomía 21, que hace que muchos procesos de tu cerebro y de tu cuerpo sean distintos.
y podemos tener un ambiente en el cual estás expuesto a radiación y te enfermas de cáncer, solo por el puro componente del ambiente. Los componentes en psiquiatría están más frecuentemente asociados a una interacción entre un componente del ambiente y componentes de los genes. Quedamos que hay factores de riesgo que pueden ser evitados, como el consumo de cannabis antes de los 21 años, porque el uso de sustancias en general te aumenta riesgo de tener psicosis o depresión o suicidio, pero hay otras cosas que no puedes quitar, como por ejemplo un factor de riesgo para tener esquizofrenia es nacer en invierno. Pues uno no escoge cuándo nace. Digo, no te eleva mucho el load radio, pero es uno de los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo, por ejemplo, es para que tengas déficit de atención es que hayas tomado paracetamol que tu mamá haya tomado paracetamol durante el embarazo. Pues todo el mundo toma paracetamol durante el embarazo porque es una de las únicas cosas que puede ocurrir, pero eso de todos modos te aumenta el riesgo de tener déficit de atención. Sí. Entonces, es una suma entre estos factores para que te ocurra y se exprese de una u otra forma. Y el problema aquí es que un mismo gen puede hacer en la familia que alguien sea bipolar, que alguien tenga déficit de atención, que alguien tenga un trastorno de personalidad, que alguien tenga esquizofrenia. Eso es pleomorfismo. Y hay 5 genes o 7 que pueden darte esquizofrenia. Eso lo hace mucho más complejo. Todo tiene que ver con procesos de proteínas, que se encargan de muchas cosas en la neurona y que te pueden enfermar. Ahora, en población regular, actualmente, teóricamente, 5% va a tener depresión. A lo largo de la vida, 15%. Eso quiere decir que de las embarazadas, depende de dónde lo revises, anda entre el 10 y el 15% que van a tener depresión. Hay depresión durante el periodo de gestación y posterior a ello. Pero 1% de la población, 1%, es bipolar. Y eso quiere decir que de ahí, si agarran la mitad, pues son mujeres, y si agarramos la mitad de esas mujeres que están en una edad reproductiva, el trastorno afectivo bipolar empieza entre los 15 y los 25 años, en edad reproductiva, y es más fácil, y pues no se quita el trastorno bipolar durante el periodo de gestación. Eso quiere decir que alguien con trastorno afectivo bipolar puede estar embarazado y seguramente puede ser atendido aquí o en cualquier otro hospital. Y eso implica que tendrá que tomar psicofármacos durante el embarazo. Sí. Una parte importante de esto es que un paciente bipolar cursa con episodios en donde puede tener episodios depresivos prolongados, donde no te quieres levantar, no quieres funcionar normal, tu pensamiento es particularmente catastrófico negativo. El grado máximo del componente depresivo pues es el suicidio, que en el estado estamos más o menos como a 10 por 100,000 habitantes, es una tasa alta, y ese es el riesgo de mayor, la edad de mayor riesgo suicida está entre los 15 y los 29 años. Y pues sabemos hay muchas personas aquí que están en ese riesgo, pero lo que quiero explicarles es que, y lo explico en ustedes, no solo en los pacientes, porque no dice que ese riesgo entre los 15 y los 29 años no sea personal de salud, porque además el personal de salud es un riesgo extra por lo que ya estábamos platicando de las condiciones en general laborales y del entorno que implica el trabajo cotidiano. Lo contrario es que una mamá se ponga en manía. En general, las pacientes psicóticas y las pacientes bipolares tienen ciertas cuestiones que le protegen durante la gestación. Sí, eso quiere decir que todas no se van a poner psicóticas. Psicóticas quiere decir con alucinaciones, ideas fuera de la realidad o conducta o comportamiento desorganizado. Y esto ocurre en un porcentaje, más o menos, en 1% de las pacientes embarazadas, entre 0.5 más o menos de las pacientes embarazadas. Ahora, ¿dónde se atienden? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ve tanto? No sé. Uno de los factores que implica, entonces, no es solo el cómo vienes de fábrica y cuántas psicosis hay en tu familia. Otro de los factores son las condiciones sociales que hace. Porque no es fácil que si una mujer está embarazada, pierda el trabajo, tenga peores condiciones económicas, gane un 30% menos. Y eso implica una carga social distinta. Aparte del componente de la carga social, que si estás embarazada, parece que tendrías que estar feliz y no te puedes estar quejando de todas las molestias que tienes y de lo difícil que es, porque es difícil dormir, porque frecuentemente la carga en la mujer es 5 veces la carga del hombre durante ese proceso, no solo del embarazo, sino también en el posparto, y te falta todavía que tengas o no un changoleón que te va a ayudar a cuidar al niño o no, o que no te golpee, o que no llegue pedo a la hora de... Y eso como una carga extra en estos procesos.
Lo que quiero explicar es que nuestras redes neuronales pueden disfuncionar con mayor o menor estrés. Y hay gente que requiere menos estrés y gente que aguanta a pesar de que tenga mucho estrés. Y esta es más fuerte, no necesariamente, porque quien se adapte más a un componente enfermo no quiere decir que esté más sano. Entonces, me interesa el poder explicar que no solo es este componente neuronal de cómo vienes de fábrica, sino también el entorno puede ser un entorno que te enferma. Como pues digo, un ambiente hospitalario es un ambiente enfermo por definición. Entonces, también puede ser no nada más en la atención de los pacientes, sino también en la interacción con los compañeros, los escritos o demás. Y ese puede ser un puro factor que te enferme o te agote. Pero el punto es que después de tener un bebé en lugares como donde nosotros vivimos, es muy probable que no obtengas las mismas oportunidades de trabajo ni el mismo sueldo durante muchos años después y que sea más difícil que lo recuperes. Cuando alguien está deprimido, lo más común que se explicaba es que, bueno, te falta serotonina. Y la verdad es que no, no te falta serotonina. Tú puedes tomar serotonina o precursores de serotonina como triptófano y no se mejora. Tiene que ver con las redes que vimos previamente. Podemos afectar esas redes para que funcionen de mejor manera por una vía de serotonina, de dopamina o de adrenalina y la eficacia de todas es más o menos normal. Es más o menos la misma. La, ¿Cuánta gente mejora con el uso de antidepresivo? Más o menos el 30 al 40%. De ahí va a otro 30-40% vas a tener que ajustarlo y un porcentaje, no importa lo que des, va a ser una depresión resistente. Y ahí tienes que usar otras cosas. Oye, pero en las embarazadas, ¿estás diciendo que vas a usar medicamentos? Sí, porque no hay un solo tipo de depresión. Hay depresiones asociadas a la tiroides, hay depresiones asociadas a procesos inflamatorios, o sea, hay depresiones en las que puedes medir citocinas inflamatorias, hay depresiones que mejoran con COX-2 como Celecoxib. Eh, hay depresiones que no tienen nada de esto, como no tienen procesos inflamatorios y de todos modos tienen ideación suicida. Entonces, no hay una depresión, hay muchos tipos de depresiones que pueden generar y la intervención es distinta, aunque en general, por ejemplo, nada más por tener diabetes o artritis reumatoide, tu riesgo de depresión, cualquier enfermedad autoinmune, te aumenta al 50%, cuando en población normal es de 10 al 15%. O por tener COVID, por ejemplo. Por tener COVID, aunque sea asintomático, pues te aumenta un montón de cosas solo por el componente inflamatorio o por depósito del virus en el cerebro. Te aumenta el riesgo de tener diabetes, de tener pericarditis, de tener depresión o tener esta afección que te da de la neblina mental posterior a eso. Hoy con la vacuna es menor, pero te aumenta muchas veces el riesgo de tener demencia. Eh, entonces, esto no excluye a los pacientes embarazadas, igual que hay situaciones, por ejemplo, en adultos mayores en donde el aislamiento social por sí mismo te puede ser un factor para deprimirte. Un adolescente que puede jugar videojuegos y estar en contacto con sus compañeros no se deprime igual, y una embarazada tampoco se deprime igual, pero el aislamiento social es uno de los factores de riesgo para que alguien se pueda deprimir estando embarazada. Y por más que hablemos de que las citocinas inflamatorias modifican el funcionamiento cerebral, no quiero clavarme en temas como esto, me interesa más influir en otras cosas porque esto es un poco más complejo, pero básicamente se trata de que lo que pretendemos es que funcionen estos sistemas para que son sistemas de transportador y sistemas que facilitan plasticidad. El que estés deprimido por periodos más prolongados sí puede dificultar el funcionamiento cerebral y esto puede ser facilitado por muchas vías. Estas vías pueden estar asociadas les digo, a GABA, a glutamato, a serotonina, a noradrenalina y a dopamina. Cualquiera, lo que más intentas es tener algunos factores neurotróficos derivados del cerebro que se activen un poco más. Hay ciertas zonas en el cerebro que si te deprimes se marchitan más y que pueden ser predictores, como el cíngulo anterior en la parte inferior, en la parte medial del cerebro, que en gente que se suicida se comienzan a marchitar, o gente que tiene trastorno por estrés postraumático que hace que los hipocampos se encojan por cosas del entorno, por eventos traumáticos. En una paciente embarazada que está en depresión o en cualquiera de nosotros, la primera serían hacer modificaciones al estilo de vida, sí.
En general, eso mejora las depresiones leves y algunas moderadas. ¿Y eso qué implica? Cuidar los ritmos circadianos y que puedas dormir de forma adecuada. Los ritmos circadianos implica que en general, como especie, con ciertas excepciones genéticas, tendremos que dormir entre 7 y 9 horas. Sea en la sesión, o sea en clase, o sea donde sea, pero 7 a 9 horas. Tendrían que ser más o menos continuas. Es no ver pantallas una hora antes de eso, sí implica acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora, que tu cama sea cómoda, que no duermas mucho, que el ejercicio no sea justo antes de activarte. Menos de 7 horas te aumentan los riesgos de muerte casi por cualquier motivo. Más de 9 horas te aumenta el riesgo cardiovascular y los riesgos de muerte casi por cualquier motivo. Eso implica que sí tenemos que cuidar más o menos los espacios en los que duermes. Más. Hay muchos componentes de ajustes en la dieta que parece que lo mejoran. La verdad es que es muy poca la evidencia de eso, fuera de componentes que puedes usar durante el embarazo, como algunos de omega 3, que depende de la calidad, la marca y la concentración. El rango mínimo de utilidad es de 1 gramo, de 1 a 2 gramos, y eso tiene que tener una proporción de DHA con 2 a 1. Y fuera de eso, un montón de cochinadas como la ashwagandha, pues no sirve para estas cosas. Hay evidencia de daño hepático fulminante asociado a eso, que básicamente funciona como un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Es decir, ¿es más seguro usar un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que ashwagandha? Sí. Tiene mucha más evidencia, puedes controlar mucho mejor la eficacia. Hay otras cosas que ni siquiera he puesto a ver, como hongo melena de león y un montón de cosas que no voy a leer porque pues, me parece una tontería. Pero, bueno, por ahora no sé si lo tengo que leer en algún momento, pero me refiero a que hay un montón de suplementos como el magnesio que te van a estar dando y que puedes notar, y ya sabemos en la evidencia, que si sirve para todo, no sirve para nada. Y ese pues sirve para todo. Hay algunas indicaciones en las que parece que mejora a niños con déficit de atención a dosis bajas, igual que el omega 3, de suplementación vitamínica, a menos que tengas alguna deficiencia, en general solo vitamina D, que está asociado a que nuestra población suele tener niveles más bajos, pero que tampoco se da por periodos prolongados. Usar complejo B, igual que lo de dormir, te aumenta el riesgo de muerte casi por cualquier causa si lo usas por periodos prolongados de forma continua. Y la verdad es que lo que más evidencia tiene es la actividad física. Eso implica, para mejorar depresión, ansiedad y demás, sí. Hay algunas otras suplementación, como la creatina, que se usa para el gym. Parece que alcanza a mejorar un poco síntomas depresivos leves a moderados. Pero eso habla de los estilos, los cambios en el estilo de vida. Igual que pues, el facilitar el componente social. Pero hay un rango, de todos modos, que puedes hacer todo esto bien y no se va a quitar. No se va a quitar la depresión al respecto y requerirás otro tipo de intervención. ¿Y puedes usar este otro tipo de intervenciones durante el embarazo? Sí. Voy a hablar del componente de la depresión, puede ser durante el embarazo y en el posparto. En el posparto ya sabemos que si está con cierta tristeza, cierta labilidad y cierto cansancio, porque es muy cansado ser mamá y estar embarazada y no poder dormir bien, implica hay un periodo normal que te esperas en el posparto, que es más o menos 15 días, para asumir que eso puede ser una tristeza normal. Y después de eso, si eso continúa y estar con el ánimo persistentemente bajo casi todo el tiempo, casi todos los días, casi todo el día, implica que ya puedes hacer alguna otra intervención. Pero junto con esto se tiene que sumar una carga social de que no estás muy feliz porque tu bebé está bien y tú no eres muy feliz por haber tenido la oportunidad de ser madre, lo cual es una carga importante porque parece que tendrías que estar bien feliz independientemente de que no duermas, de que a tu bebé no le importa lo que hagas, de que tu marido no esté ahí. Y es una carga importante que no abona a que uno se deprima. En esta tendencia, querría decir que podremos usar en una buena cantidad de casos antidepresivos durante el periodo del parto y durante el periodo del posparto. ¿Cuáles son los riesgos de ello? El riesgo, por ejemplo, de usar ISRS, no cualquier medicamento es igual, no es igual. Ahorita veremos un poco de los medicamentos. El riesgo es 0.01 en hipertensión arterial del recién nacido. Y algunas malformaciones. Si se puede evitar durante el primer, segundo, tercer trimestre,
durante el primer trimestre y en el último mes, ¿es mejor? Sí, sí es mejor, pero frecuentemente no se puede evitar. Entonces es mejor que no le des nada porque no sea necesario. Los síntomas implica el estar considerablemente más lábil, el estar fatigado, tener alteraciones del sueño, cambios del apetito, alteraciones en la concentración. Y hay ciertos factores de riesgo que te pueden hacer pensar que alguien pueda más fácilmente tener depresión de posparto, tener episodios depresivos previos, tener una red social pobre, tener historia de abuso físico, tener historia de abuso sexual, mientras menor cantidad de, bueno, menor calidad de vida respecto a ingresos y red social, más difícil hace un proceso del embarazo, pero también el tener algún familiar que se haya suicidado, tener familiares que tengan depresión, tener familiares que tengan ansiedad, tener familiares que tengan algún otro componente psiquiátrico, es un factor de riesgo para que esto se exprese. Y la culpa y la desesperanza, quedamos más entonces que la depresión durante el embarazo, en el componente perinatal es más o menos 10 al 15%. Hay un 1% de esos, de ese 15, que se va a complicar poniéndote obsesiva durante el embarazo, es decir, con pensamientos catastróficos, negativos e ideas de daño sobre ti o el paciente. Cuando eso no se trata, son todos estos casos que vemos de una mamá que realizó un infanticidio. Eso implica que ya tuvo un componente psicótico durante ese periodo, en el posparto. Eso es, digo, ocurre en muchos lados, suele ser muy escandaloso. El punto es que es un componente médico que podía haberse prevenido o se pudo haber tratado. Con el componente de la depresión posparto, es importante el tener este componente de afectos negativos y no sentirte tan feliz como deberías de sentirte, porque pareciese que todos tendríamos que sentir lo mismo cuando estás, después de tener un hijo, y eso no ocurre de forma regular. Hay tratamientos e intervenciones que son farmacológicas. Lo más común es usar medicamentos. Son baratos, son seguros durante el parto y en el componente del posparto, sí. A mí en lo particular estoy enfadado porque tengo muchos pacientes que sus ginecólogos la recomendación es que no, que lo quiten. Y es más estresante y más riesgoso para el bebé que la mamá esté deprimida o tenga un trastorno de ansiedad grave a que tenga medicamento. Y hay mucha información al respecto. Hay guías completas, hay guías completas y hay lugares donde pones los medicamentos que tomas y ves qué tan seguro es para tu embarazo. ¿Cuál es el problema? Que no sé si tiene que ver con el lugar donde vivimos. Todo es mejor de no, pues es que lo prioritario eres tú y el niño, y entonces no tomes nada extra, aunque hay evidencia sustentada que respalda esta y otras intervenciones. Yo también quisiera que pues, no le dieran quimio a los niños con cáncer, pero si tienen cáncer les das quimio, y que alguien tiene una depresión que puede complicarse y que representa un mayor riesgo, pues les das medicina. ¿Cuáles? Hay evidencia sobre eso, hablamos un poquito sobre eso como una generalidad. Esto implica que, ¿cuál sería el parámetro para eso? Uno, es difícil que busquen atención. Otro, que si los buscan, la encuentran. Les decía, en este hospital, pues tienes, creo, una psiquiatra. Está difícil para el volumen que puedes atender todas las condiciones endocrinológicas y metabólicas y de tumores y de embarazo que ocurren durante ese proceso. Entonces, el acceder a los servicios es un poco complicado, pero una vez que atiendes, pues más o menos solo el 15% se trata, en general en países como el nuestro. A menor edad es más fácil que tengas depresión durante el parto o durante los procesos gestacionales posteriores. Hay frecuentemente las que yo he visto de psicosis perinatal, sí está asociado con este pensamiento intrusivo, negativo, y que puede comenzar con síntomas obsesivos y con estar pensando de forma negativa y con no poder dormir. No les voy a platicar pues nada a ustedes de que no dormir te enferma. Entonces, que no es saludable no dormir, y que durante estos periodos vas a tener meses completos donde no vas a dormir, básicamente vivirás ahí, al menos no corrido, y que depende del entorno de si tu suegra o tu mamá, o a qué costo tu suegra o tu marido te va a hacer el paro a la hora de cuidar al niño para que puedas tener un sueño reparador, porque
Esa muchas veces puede ser el tratamiento, pero depende del entorno y del contexto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que alguien pierda la razón durante un periodo de gestación? O sea, esté psicótica durante un periodo del embarazo y de posparto. Uno que tenga antecedentes, por ejemplo, el ser bipolar, el que tenga uso de sustancias, el que tenga deprivación de sueño, el que tenga estrés ambiental, obviamente quien consuma sustancias durante el periodo, pues también, y antecedentes familiares importantes. Puede ocurrir casi en cualquier rango de edad, o sea, entre los 15 y los 35, después se pueden aumentar o son distintos. Básicamente estar psicótico implica alucinaciones, ideas fuera de la realidad o comportamiento desorganizado, y hay quien no permite que toquen a su bebé por ideas de contaminación, pero que se van a un rango psicótico, o sea, fuera de la realidad. La prevalencia en nuestro contexto, digamos que es como 0.6 de cada, alrededor de 0.5 de cada 1000 nacimientos. No es tan frecuente, pero si en algún lugar ocurrirá seguramente. Digo, en todos lados. La última que fui a ver que se puso muy inquieta fue en el Ángeles, pero básicamente fue porque sangró un adenoma hipoficiario después del proceso de parto. Estuvo en parto, tuvo sangrado por tener un adenoma hipoficiario que no estaba previamente detectado y se puso bien chuqui durante el parto, entonces tuvieron que sedarla, y hace que fuese cesárea, y ya en la imagen se pudo ver que fue por este tipo de sangrado que ocurre. El problema es que tiene un alto porcentaje de recaída, y cuando no hay nada rápido en este hospital se da terapia electroconvulsiva, la da la doctora Karen, pero hay algunas otras intervenciones que pueden ser. El medicamento en los pacientes bipolares o en los pacientes psicóticos se quita durante el embarazo, no. Solo tienes que usar medicamento que puede usarse durante el proceso, como no se quita durante la epilepsia o durante otros. Hay medicamentos específicos que sí. Entonces, en la psicosis puede ser que tenga una psicosis porque esté deprimida, porque las depresiones complicadas te pueden dar psicosis, o porque esté maníaca y entonces está acelerada y tiene grandes planes y duerme muy poquito, o que sea una psicosis no afectiva y solo tenga las ideas fuera de la realidad, que son los datos que habíamos visto antes, o el que estés en manía, que estés en depresión, o que simplemente tengas un componente psicótico, porque también los pacientes esquizofrénicos se enferman. Implica obligadamente tener, como les decía en estos pacientes, si es algo de reciente inicio, obligadamente laboratoriales, obligadamente algún estudio de imagen, y poder saber en qué tipo de psicosis es para saber qué medicamentos usamos. O sea, si es una psicosis afectiva, o sea, que te afecta el afecto, que tiene afectado el estado de ánimo y que o está deprimida o está acelerada, implicará estabilizadores del estado de ánimo como estos. ¿Se pueden usar durante el embarazo? Sí. ¿Cuáles serían las restricciones acá? Que no tengas una función renal normal. Y a veces puede ser que si tienes una alteración tiroidea, pues no se pueda usar, pero todas estas se pueden usar durante el embarazo, sí. Y en la lactancia, sí. Si eso no funciona, ¿qué usamos? O si es muy urgente, terapia electroconvulsiva. ¿Por qué? Pues porque las metes a terapia electroconvulsiva y mejora rápido. Cuando nada funciona, la terapia electroconvulsiva es lo que más funciona. Y se da en este hospital también, si es necesario. Entonces, la primera línea de las intervenciones de tratamiento, si es cambios en el estilo de vida, el hacer algo de actividad física, el buscar el que duerma de forma adecuada, el que puede ir a terapia, y después de que ciertas cosas ocurren, ya tienes que usar antidepresivo. Hay unas guías canadienses que te dicen qué usar en cada cuestión y cuánto tiene de evidencia cada cosa, no es nada más lo que a uno se le ocurra. Y hay indicadores de mala respuesta a tratamiento. Ya lo vimos un poco antes, que tengas muchos genes, que tengas un entorno bastante disfuncional, que seas víctima de violencia, que tengas dosis inadecuadas de tratamiento. Tengo pacientes que igual el ginecólogo les puede iniciar sertralina, media pastilla. Esas dosis no funcionan para nada. O sea, es el tratamiento adecuado por los tiempos adecuados. Sertralina lo mínimo es 50, pero casi todos comienzan a funcionar a partir de 100. Hay algunas otras cosas que durante el embarazo no se recomiendan, como hierba de San Juan o como un montón de medicamentos herbolaриos, porque no tienes concentraciones adecuadas y tienes poca evidencia de eso, porque no sabes si ni siquiera Herbalife, pues. Hay algunas cosas que pueden ser utilizadas, como la acupuntura. Estas son las guías de Canadá, que es del año pasado,
pero en depresiones leves. Y hay algunas cosas que sí puedes usar durante el embarazo, como los omega 3, pero no todo es igual. Lo principal sería pues la actividad física que puedas realizar. Porque hoy en día, aparte de tomar ácido fólico, tendrás que prepararte físicamente para el embarazo y que tengas una mejor recuperación. Sí, está en las nuevas recomendaciones. ¿Por cuánto tiempo se da un tratamiento para antidepresivo? 1 a 2 años, mínimo. Hay esas que se puede permanecer durante más tiempo, pero tienes que evaluar cada 3 o 4 semanas la respuesta. Entonces, las pacientes, ahorita tengo pacientes psicóticas que se han puesto psicóticas, que están embarazadas, sí, cada que las veo, pues yo cada mes, si está muy mal o tiene algún problema, la tengo que ver cada semana o cada 15 días, porque el riesgo es alto, es una mala combinación el estar embarazada y estar psicótica, y los ajustes en las dosis, pues son cada 2 a 4 semanas. Estas son las cosas de niveles de evidencia y de que sí, la psicoterapia sería en un primer estado, pero eso no frecuentemente no es suficiente cuando las depresiones son de moderadas a graves. Previo a eso, sí. Tener ideación suicida durante el embarazo es una indicación para dar tratamiento como si fuera una depresión resistente a tratamiento. Y eso se usa o litio, o lamotrigina, o quetiapina, o más cosas que son que coadyuven a eso. Digo, al final la presentación ya va a quedar aquí, todos los artículos los pueden acceder o yo se los puedo dar. Me interesa más bien que estén como los lineamientos para saber cómo hacer el algoritmo y saber cuáles son las intervenciones de primera, segunda y tercera línea. Hay algunos otros tratamientos, uno que salió en Estados Unidos, que es la brexanolona, que funciona con una infusión que te ponen en un lapso de 12 horas. Obviamente nunca lo he aplicado porque no hay en México, pero también porque eso es lo que vale. Esa es una única dosis en depresiones posparto. No creo que llegue aquí. Este es Spravato, es una ketamina de forma racémica en la cual avanzas uno en el proceso de metabolismo y la ponen como si fuera una frin. ¿Te quita depresiones también posparto? Sí. ¿Cuánto vale cada aplicación? Como 30,000 pesos, más o menos. Y son 2 por semana, por 4 semanas, más pues cada 15 días, cada semana, 15 días, y así para que completar el tratamiento de más o menos 6 meses. ¿Cuál es la ventaja? Pues que se pone intranasal. ¿Cuánto cuesta que en vez de esto te pongan ketamina? Por ejemplo, ketamina, que es el anestésico, que es barato, pues una décima parte de eso, el tratamiento más o menos en ese lapso es como 28,000 pesos. Es barato y se puede aplicar en casi cualquier hospital en alguien que sepa, sí. ¿Por qué no se aplica y por qué no hay en el país? No sabemos. Pero se fue después de que entró esta. Este aparato es un estimulador magnético transcraneal. Eso es una buena opción de tratamiento para todo aquel que es muy prejuicioso y prefiere, o muy precavido, y prefiere no usar ningún tipo de medicamentos. Es una bobina que genera un campo electromagnético que tiene que tener 1.5 teslas de potencia para que modifique e intente regular las redes que ya vimos. Es decir, con mejoras depresión, ansiedad, sí, psicosis no, pero depresión y ansiedad o insomnio o dejar de fumar, algunos datos de parkinsonismo pueden mejorar con un estimulador, sí. ¿Cuánto cuesta darte tratamiento de esto en el privado? Como 20,000 pesos, pero hay uno en urgencias en el psiquiátrico. Entonces, mandar a pacientes embarazadas que no quieres que tomen medicamento a estimulación es una opción. Aquí al hospital psiquiátrico. Tengo falta que te los acepten. Y bueno, tienes que llegar en el turno de la mañana a urgencias, porque en otro turno no lo saben aplicar. Y cuando esto no funciona, les decía que los procesos de ketamina siguen siendo una parte de la psiquiatría del futuro, porque, bueno, y del presente es algo que estamos en un pueblo sin ley medio lejano del futuro. Pero ¿esto es una opción para depresiones resistentes? Sí. La eficacia de aplicar estos y estos otros tratamientos es de 70 al 80% en pacientes que no mejoraron con nada. Igual que esto es una máquina de terapia electroconvulsiva, pones anestesia relajante muscular, tienes que inducir una crisis epiléptica que dure entre 25 y más de 25 segundos para saber que entró, y básicamente pues reseteamos una parte del sistema. ¿Cuántas se dan? Entre 6 y 12.
es en anestesia, es seguro. Todo depende del anestesiólogo que te toque, porque luego se pasa el propofol y no entra bien y es una lata. Pero pues depende de la experiencia que tenga el anestesiólogo para aplicar la terapia electroconvulsiva, pero sigue siendo algo seguro. Solo después de eso estás un poco confuso. Pero sigue siendo una opción para cuando no tienes otras vías. Todas las terapias o las psicoterapias son iguales a la hora de dar eso. No, tiene más evidencia terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y de activación. Y hay terapias conductuales específicamente, que parece que tienen más evidencia en esto. Pero, pues, ¿qué les digo? Hoy en día aquí en nuestro contexto y en nuestra tierra Sinai, pues tenemos terapia de ángeles, terapia de constelaciones, terapias de flores de Bach, un montón de terapias que no tienen evidencia, pero que se siguen aplicando. El punto es que en lugares como un hospital tendrían que aplicarse intervenciones que tienen evidencia y que deben estar respaldadas. En general, casi todos los ISRS los antidepresivos se usan durante el embarazo. Sí, es más seguro y tiene más experiencia sertralina y escitalopram. ¿Cuáles no usaríamos? Tricíclicos, no usaríamos inclusive quizá duales, no paroxetina, pero sertralina, fluoxetina, escitalopram y citalopram son bastante seguros como antidepresivos, solo que cualquier antidepresivo va a tardar en hacer efecto 3 semanas. En antipsicóticos o medicamentos que se ayudan para mejorar depresiones resistentes, quetiapina sería lo más adecuado siempre y cuando sea bien tolerado, porque tiene menos interacciones y menos riesgo de generar algunos otros problemas. El rango de seguridad, pues también es variable de cada medicamento y los efectos colaterales, entonces tenemos que lograr, pues no es tan difícil como revisar si vas a iniciar algún antidepresivo, pero lo que quiero explicar y enfatizar es que sí se puede usar antidepresivos durante el embarazo, que son seguros y también durante la lactancia. ¿Qué antipsicóticos son más seguros? Brexpiprazol, aripiprazol, olanzapina, quetiapina y quizá risperidona. Y párale de contar. Nada más eso, no usamos aldol, no usamos otras cosas durante psicosis en el embarazo o en el posparto. Es muy importante enfatizar esta parte, ya voy a terminar, que las mujeres deben contar la experiencia, por eso es que no sabemos de muchos de los casos que ocurren, porque frecuentemente son víctimas de violencia obstétrica y por el personal sanitario. El sistema de salud no es empático con las mujeres y menos en estas situaciones, porque pareciese que tienes que estar feliz obligadamente por el hecho de ser madre y eso no ocurre en todos los casos. No todas las maternidades son deseadas ni ocurrieron en las mejores condiciones. El riesgo de suicidio e infanticidio es alto en algunos casos y esos son los que tenemos también que identificar. Y hay mitos que deberíamos dejar de promover porque cada maternidad es distinta y no necesariamente o no para todo el mundo la maternidad es la etapa más hermosa de la vida. Es importante que podamos hablar de estos temas, por eso, aunque sea temprano, se nos duerman y demás. Es importante entender que no todo el mundo lo puede vivir o lo va a vivir de forma intensa y es algo mágico y maravilloso y que uno no tendría que estar juzgando el cómo alguien más vive su maternidad. De mi parte eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí. Dado el enfoque que se dio, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna escala o algún método para diagnosticar, para por lo menos identificar a una paciente embarazada con el control prenatal para detectar estas situaciones? Porque no todas las pacientes se van a abrir o van a decir sus antecedentes. Tuvieron, si tienen un paciente psiquiátrico, o a veces ni siquiera saben que tienen un paciente psiquiátrico. ¿Alguna escala que pudiera haber durante el control prenatal para identificar este tipo de pacientes? Hay una en particular
pero casi todas las escalas, hay una que es Beck, otra que es Hamilton, hay otra que se llama de ansiedad y depresión hospitalaria, que tiene una mayor fiabilidad, y hay una durante el embarazo, pero la del embarazo es mucho más larga. Ahí tienen 3 apartados, unos que tienen que ver con cómo piensas y cómo te sientes. El único sesgo es que estos componentes de estar cansado todo el día, y si estás embarazada es probablemente que en los primeros trimestres estés más cansada o tengas sueño más durante el proceso, que sería el único sesgo. Pero fuera de eso, o quitando ese apartado específico, casi cualquiera de las escalas sirve. O sea, como Beck, Hamilton, Montgomery-Åsberg y la depresión y ansiedad hospitalaria. Cualquiera podría usarse para tamizar. Inclusive en población mexicana se han comparado y los resultados son similares. Nada más con este sesgo de quizá los síntomas físicos que probablemente ocurran y estén acompañados al embarazo y no necesariamente sean por la depresión. Pero cualquiera de estas escalas puede servir para tamizar y normalmente los laboratorios te la dan. Hay mucha y es de libre acceso y es fácil de evaluar. De hecho, a estas funcionan para pacientes con enfermedades autoinmunes. Sí, cualquiera nos funciona más o menos igual. Hay algunas, en estos casos que tienen más síntomas físicos, tendremos que usar más la de depresión y ansiedad hospitalaria, que quita ese sesgo. Sí. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay muchos, agradezco su participación, doctor. Es muy importante toda esta información por algo que usted menciona. El embarazo generalmente se supone que se vive como una experiencia muy grata, pero no siempre es así por todo lo que implica y por la historia de vida. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su participación. Ya hago entrega de su constancia por participar como ponente en la sesión general. Muchas gracias. Pues gracias por su participación.